Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El gobierno nacional hizo una dura advertencia a alias Calarcá, jefe del bloque Jorge Briceño, de las disidencias de las FARC tras el secuestro de 60 militares por parte de miembros de la Guardia Campesina en zona rural de San José del Guaviare. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, condicionó la prórroga del cese al fuego con este grupo al margen de la ley a la liberación de los uniformados. Entre tanto, las fuerzas militares han señalado a las disidencias de las FARC de instrumentalizar a la comunidad para que el ejército no haga presencia en la región. En la zona continúa la mediación de la Defensoría del Pueblo y de las autoridades locales. El ELN inició desde este domingo un paro armado en el departamento del Chocó en respuesta a los combates con el Clan del Golfo por el control territorial. Los municipios afectados son Itzmina, Cipí, Novita y el Medio San Juan. Entre tanto, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, denunció el confinamiento de al menos 50.000 personas y la suspensión de las actividades educativas y comerciales, en lo que calificó como el inicio de una nueva crisis humanitaria. La delegación del Gobierno Nacional para los diálogos con el ELN recibió instrucciones del presidente Gustavo Petro para enviar una contrapropuesta a ese grupo ilegal que por ahora es confidencial para sacar de la crisis el proceso de paz. La jefe negociadora del gobierno, Vera Grave, insistió en la importancia de la prórroga del cese al fuego y la participación de la sociedad civil para darle continuidad a los diálogos de paz. A la cárcel fue enviado alias Jonathan, el ciudadano colombo-libanés involucrado en la explotación ilegal de carbón vegetal en el departamento de La Guajira. Los recursos obtenidos serían usados para financiar también a la organización terrorista Hezbollah. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que los 3 extranjeros capturados por explotación sexual de menores fueron dejados en libertad a pesar de ser hallados en flagrancia. Una turista panameña falleció en las últimas horas mientras intentaba subir la Piedra del Peñón en el departamento de Antioquia. Al parecer, la mujer tenía problemas cardíacos. La alcaldía de Bogotá anunció que a partir de hoy se vuelve a habilitar el carril escolar de la autopista norte, que funcionará de lunes a viernes de 6 a 8:30 de la mañana y desde la calle 168 hasta la calle 135. Desde hoy inician las sanciones económicas para los conductores que inflijan el pico y placa en Medellín. La multa puede ser hasta de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. La líder opositora María Corina Machado y el candidato Edmundo González hicieron un llamado para participar el próximo 17 de agosto en una protesta mundial para mostrar las actas electorales que demuestran la derrota de Nicolás Maduro. El candidato Edmundo González le pidió en las últimas horas a Nicolás Maduro que detenga la violencia en Venezuela y que libere a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente por el régimen. Entre tanto, el gobierno de Venezuela denunció el hackeo de la página web de la aerolínea estatal Conviasa y del sistema de cobro de peajes y de pasajes en la línea subterránea de Caracas y otras ciudades, acciones por las que responsabilizó al grupo Anonymous. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Estás escuchando Mañanas Blue. Son las 5:34. Buenos días, saludo a quienes a esta hora se suman a Mañanas Blue y quienes a esta hora están con nosotros en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, comenzando una nueva semana, hoy lunes 12 de agosto. Y como siempre a esta hora les contamos cuáles son los temas de conversación en las redes sociales, lo que es tendencia en diferentes plataformas. Patricia González. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días a nuestros oyentes. A esta hora no deja de ser tendencia. El tema de conversación en redes sociales es el caso del estilista Mauricio Leal, luego de la publicación del impresionante video anoche en el que se ve junto a su madre y muestra las impresionantes heridas mortales que él dice supuestamente se causó. El video ha causado todo tipo de comentarios de quienes creen que sería la prueba reina en el caso que involucra a su hermano Jonier, mientras que otros aseguran que pareciera que estuviera actuando bajo amenaza, Ricardo. Por otro lado, el tema de conversación también es la Feria de las Flores y las imágenes que deja el cierre del desfile de silleteros en Medellín, que son todo un espectáculo. Silleteros se llevaron a sus espaldas enormes arreglos florales durante la edición 67 del desfile, que cerró ante la mirada de unos 800.000 espectadores. Las imágenes las pueden ver en BlueRadio.com.
Y finalmente, y en temas un poco más amables, la participación del actor de Hollywood Tom Cruise en el cierre de los Juegos Olímpicos de París 2024 son todo un espectáculo. El actor hizo una gran presentación, se descolgó desde el techo del estadio. Un poquito larga la ceremonia, ¿no? Sí, un poco larga, pero ¿cuántos partidos duró mucho. Juan Camilo Vargas? ¿Como 4 partidos de fútbol? 4 o 5 partidos de fútbol, buenos días. Buenos días. El actor se desprendió del techo del Estadio de Francia como si se tratara de una de las escenas de Misión Imposible para recibir la bandera con camino hacia Los Ángeles, donde serán los Juegos de 2028. 5:36, don Juan Camilo, hablando de los Olímpicos, momento de los balances, Sí, sin señor. apasionamientos, para saber cómo le fue a Colombia. La verdad es que no estuvimos muy diferentes de cómo estuvimos en los Juegos Olímpicos de Tokio, más o menos lo mismo. Fue más o menos similar, se proyectaban 4 medallas, Ricardo, y 4 medallas ganó la delegación colombiana en estos Juegos Olímpicos, pero solo una de ellas fue de un deportista que se proyectaba, que fue Jason López. Los otros 3 fueron sorpresivos, sobre todo Ángel Barajas, que ganó en gimnasia artística, una disciplina en la que jamás habíamos ganado nada. El medallero al final se lo quedó Estados Unidos, empató en oros con China, pero al final se llevó el primer lugar por el número de platas. Sin apasionamientos, sin motivaciones o tintes políticos, más adelante vamos a contarles cuál es el balance que se hace de cara a los próximos Juegos Olímpicos, que ya empiezan con la cuenta regresiva. Serán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, California, Estados Unidos, en 2028. Hablando del balance de Colombia en esta ceremonia, Mariana Pajón fue la abanderada en el acto de clausura. Marcela Monsalve. Hola Ricardo, muy buenos días para todos. Con la gran clausura en el Estadio Olímpico de Francia se dio el cierre oficial de los Juegos en París 2024. Colombia cerró su medallero con un total de 4 preseas, 3 de plata y 1 de bronce. Las primeras emociones llegaron gracias a Ángel Barajas, que a sus 17 años marcó la historia del deporte nacional al convertirse en el primer medallista olímpico en la gimnasia del país. En la barra fija el cucuteño sacó un puntaje total de 14.53 y se colgó la plata. Estaba allá arriba feliz porque sabía que ya prácticamente tenía listo el esquema y me afané un poco en salir, fue error mío, pero bueno, gracias a Dios se pudo la de plata, que para mí es de todo, de oro, de todo, de todo. Y en una sola jornada el levantamiento de pesas hizo vibrar a todo el país, con Jason López en los 89 kilogramos y Marileiby Sánchez en los 71, que sumaron 2 platas más. Goku, como le dicen de cariño a Jason, batalló hasta el final con un camino difícil, pero que al final trajo su recompensa. Bueno, se siente maravilloso, es algo casi real vivirlo, vivir esta experiencia en los Juegos Olímpicos, vivir esta experiencia de ser medallista olímpico. Se siente el apoyo colombiano, se siente el apoyo de la familia, de todos los que han estado detrás de este proceso. Y el cierre de los Olímpicos para Colombia fue con el bronce de Tatiana Rentería, la vallecaucana, que en la lucha libre en los 76 kilogramos le dio la 4ª presea al país en un combate frente a otra sudamericana, la ecuatoriana Génesis Reasco, a la que le ganó por 2-1. Mi lágrima de felicidad es que tuve mucho apoyo, y en todo ese apoyo que yo tuve no solamente de la tribuna, sino de todas las personas que estuvieron apoyándome, mis compañeros en el club que estuvieron ahí pendientes. Vamos, Tati, entierra lo que pasó, déjalo atrás. Además de las medallas, Colombia se despidió con 14 diplomas olímpicos, entre los que se destacan el de lanzamiento de jabalina con Flor Denis Ruiz, en la marcha Lorena Arenas, en el heptatlón Valeria Araujo y en clavados 3 metros trampolín Luis Felipe Uribe. Marcela Monsalve, Blue Radio. Marcela, y entonces viene la discusión sobre el apoyo del Estado para los deportistas, sobre lo insuficiente que es siempre. En el caso de Tatiana Rentería, la historia es supremamente conmovedora por la forma en la que, en medio de las dificultades, nuestra medalla de bronce en lucha logra salir adelante luego de haber vendido pescado y haber sido una pescadora artesanal en el Pacífico colombiano. La mamá decía que tenía muchísimas dificultades y en medio de ese fango logra salir adelante y logra ser medallista olímpica. La discusión viene porque para el presupuesto del año entrante el deporte tendría un recorte del 66%, es decir, una disminución de 900.000 millones de pesos. Y esto sí le pegaría muy duro, no solamente al ciclo olímpico de cara a Los Ángeles 2028, sino de cara a muchas otras competencias y apoyo a los deportistas. Habló el presidente del Comité Olímpico Colombiano,
colombiano Ciro Solano, pidiéndole al embajador Alfonso Prada en Francia que interceda ante el gobierno para que ese gran mordisco en el presupuesto para el deporte no sea finalmente consumado. Esto no se consigue con palmaditas. Ya el deporte es una profesión. Estos jóvenes practican 3 veces al día. Tienen que dedicarse completamente a la actividad deportiva para conseguir estos logros. Y la verdad que tengo que agradecer al gobierno por ese apoyo, el programa deportista apoyado, la preparación de estos deportistas que cuesta dinero para pagar a los entrenadores, al equipo multidisciplinario. Entonces, doctor Prada, usted queda comisionado conjuntamente, obviamente, como ministra, la doctora Cristina López, para que esto no afecte al deporte colombiano, porque es que el deporte nos une, el deporte nos da alegría. ¿Quién no está feliz hoy en Colombia? Y estamos expectantes en el día de hoy por la actuación que va a tener Flor Denis Ruiz. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 5:42, siguiendo con la paz total del presidente Petro, hay una propuesta confidencial que le envió la delegación del gobierno nacional a la guerrilla del ELN para avanzar en los diálogos de paz que están estancados debido a las exigencias de ese grupo guerrillero de ser retirado de la lista de grupos armados organizados antes del 23 de agosto. La propuesta espera una respuesta positiva por parte de ese grupo, según indicó Vera Grave, la jefa negociadora del gobierno en estos diálogos de paz. Hemos recibido del presidente de la República en las últimas horas la instrucción de comunicarle al ELN una propuesta confidencial para que el ELN la valore y nos responda. Es confidencial y es importante hacer esto de manera que no vamos a compartirla, respetando estas instrucciones, esperando ojalá una respuesta positiva, y nos muestra sobre todo la importancia que desde el gobierno se le da a este proceso y la alta valoración que tiene este proceso. 5:43 minutos, vamos a los Estados Unidos. Varias noticias que tienen que ver con la campaña presidencial de cara a las elecciones del 4 de noviembre. 4 o 5 de noviembre, Juan Camilo. Por un lado, hackeo a la campaña de Donald Trump y por otro lado, primera entrevista que da el presidente Joe Biden explicando por qué se baja finalmente de su candidatura. Ricardo, buenos días. 5 de noviembre será la elección presidencial y con respecto a ese hackeo que tú mencionas, en el Congreso ya se está encendiendo las voces de alerta a propósito de el supuesto hackeo que fue denunciado por la campaña de Donald Trump, pero que aún no se ha confirmado por autoridades del gobierno. Buscan desde el legislativo un boletín informativo por parte del Departamento de Justicia con los detalles del ataque. Habría provenido de la República Islámica de Irán, hackers presuntamente asociados al gobierno iraní, pero no habría comprometido información sensible, o al menos eso aseguró el expresidente Donald Trump a través de sus redes sociales, echándole la culpa, eso sí, a lo que llamó el gobierno débil e ineficiente de Joe Biden. Trump, hay que destacar, estuvo en el estado de Montana de correría, mientras que Kamala Harris estuvo en San Francisco, también en correría, pero en un evento de recolección de fondos en el que recogió unos $12 millones y en el que también arremetió contra Trump. That being said, let's make no mistake, this campaign is not just about us versus Donald Trump. It is about two different visions for our nation. No nos equivoquemos, esta campaña no se trata solo de nosotros contra Donald Trump, se trata de dos visiones diferentes para nuestra nación. Una centrada en el futuro, la otra en el pasado, decía Harris. Entre tanto, el presidente Joe Biden concedió en efecto su primera entrevista desde que renunció a su candidatura. Fue con CBS y ahí explicó que su decisión fue motivada por su partido, o más bien buscando no generar diferencias entre su partido. Look, the polls we had showed that it was a neck-and-neck race. Would have been down to the wire. But what happened was a number of my Democratic colleagues in the House and Senate thought that I was going to hurt them in the races. And I was concerned if I stayed in the race
that would be the topic. You'd be interviewing me about why did Nancy Pelosi say, Las encuestas que teníamos, decía Biden, mostraban que la carrera iba a ser muy reñida y que se habría decidido en el último momento. Pero lo que pasó fue que varios de mis colegas demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado pensaron que les iba a hacer daño en sus contiendas y me preocupaba que si me quedaba en la campaña, ese sería un tema por el que, por ejemplo, ustedes me entrevistarían. Y pensé que eso sería una verdadera distracción, dice el presidente Joe Biden, reconociendo, o más bien sobre su estado de salud, dijo que no había absolutamente nada en ese sentido y prácticamente dando como razón de su salida los movimientos o las voces en el interior de su partido que mostraban preocupación y que le pedían dar un paso al costado. Ricardo. Muy bien, Juan Camilo, 5:46, martes 5 de noviembre, día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con cobertura especial de Blue Radio. Y ahora vamos al conflicto, a la invasión rusa a Ucrania. Hay una contraofensiva ucraniana que lleva a Rusia a ampliar sus evacuaciones de la ciudad de Kursk. Enrique Rodríguez, en Madrid. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Rusia acaba de anunciar esta mañana la evacuación de los pobladores de un distrito de la región fronteriza de Belgorod. Hay actividades enemigas en la frontera de ese distrito, acaba de declarar el gobernador Vyacheslav Gladkov en su cuenta de Telegram. Ya ha añadido que por la seguridad de la vida y la salud de su población están empezando a trasladar a esos habitantes del distrito. Esta es la consecuencia, o una de las consecuencias más inmediatas de la ofensiva sorpresa que Ucrania lanzó hace justo una semana, una operación a gran escala en la región fronteriza de Kursk, 2 años y medio después del inicio de la invasión de Ucrania. Es este el ataque más importante de un ejército extranjero en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial, y es la primera vez que un país sin armas nucleares invade a otra potencia nuclear, a una potencia nuclear como es en este caso Rusia. El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que sus sistemas de defensa han destruido 18 drones ucranianos, 11 de ellos sobre la región de Kursk. Y este fin de semana, por primera vez, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitió la implicación de su país en la incursión en Rusia. Y es que, aunque era un secreto a voces que era Ucrania quien estaba incursionando en Rusia, el gobierno de ese país, el gobierno de Kiev, mantenía un escrupuloso silencio, como si ese asunto no fuera con ello. En cualquier caso, las 76.000 personas que han tenido que abandonar sus hogares sí saben lo que están viviendo, y es una invasión absolutamente inesperada y sorprendente por parte de un ejército, el ucraniano, completamente menor en comparación al de Rusia. En todo caso, no es la única noticia que viene desde Ucrania. En las últimas horas hemos tenido noticias, lo escuchábamos en titulares, de un incendio en la central nuclear de Zaporilla. Tanto Kiev como Moscú se han acusado mutuamente de haber provocado ese fuego, pero el Organismo Internacional de la Energía Atómica, y en particular su director, el argentino Rafael Mariano Grossi, ha subrayado en un comunicado en las últimas horas que no hay ningún riesgo para la seguridad de los 6 reactores de esa planta, los cuales los 6 están apagados desde hace tiempo. Los equipos de la Organización Internacional de la Energía Atómica están sobre el terreno y han verificado de forma independiente que los niveles de radiación en la zona no se han modificado, Ricardo. Enrique, gracias. 5:49, regresando a Colombia, ¿cuáles son los detalles que se conocen de la contrapropuesta confidencial del gobierno del presidente Petro a la guerrilla del ELN? Sergio Barbosa. Ricardo, buenos días. En medio de la crisis del proceso de paz entre el gobierno y el ELN, se conoció que la delegación del gobierno nacional en los diálogos con este grupo armado recibió instrucciones por parte del presidente Gustavo Petro para enviar una contrapropuesta que por ahora es confidencial al ELN, con el único propósito de darle continuidad al proceso de paz. A propósito, el senador Iván Cepeda. Nuestra delegación ha mantenido un disciplinado silencio en las últimas, yo diría, 2 o 3 semanas, y lo va a seguir haciendo. Pero la voluntad nuestra está ahí, y el proceso de paz está más vivo que nunca, eso sí debo decirse. Sin embargo, el senador Iván Cepeda afirmó que los canales de comunicación con el ELN siguen abiertos. Sergio Barbosa, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Lamentablemente, la vía al llano es un dolor de cabeza permanentemente. Es una vía que tiene muy buen pavimento, está muy bien diseñada, digamos, en cuanto a la forma en la que tiene sus carriles, pero un accidente
o un derrumbe hace que quede incomunicado todo el oriente de Colombia con el centro del país. Durante largas horas estuvo bloqueada ayer la vía entre Bogotá y Villavicencio por el volcamiento de un tractocamión, de una tractomula. Carlos Andrés Pérez, a esta hora amanece funcionando normalmente la vía al llano. Ricardo, muy buenos días. Así es, hace un par de minutos la última publicación de Coviandina en su plataforma X informa que ya se habilitó el tránsito por el kilómetro 56. Ese kilómetro fue donde el día de ayer, hace ya cerca de 24 horas, sobre las 5:40 de la mañana de ayer, un tractocamión, un camión cisterna se volcó en ese punto de la carretera, que hay que hacer un giro bastante pronunciado, bastante cerrado, y había un gigantesco hueco. El conductor del vehículo asegura que el camión terminó volcado por ese hueco que había allí y el vehículo transportaba gas licuado. Varias horas, más de 12 horas, ese camión pasó volcado en ese punto de la carretera mientras las autoridades atendían la situación. Rápidamente la Policía de Carreteras habilitó otro tramo de la carretera por una vía antigua muy cerca de ese punto donde ocurrió el accidente, y habilitando esa carretera pues permitieron que los vehículos, los viajeros pudieran transitar durante todo el día de ayer en la vía al llano. Hay que decir que esta situación demoró varias horas y hasta hace poco Coviandina confirma que ya se habilitó el tránsito por el kilómetro 56. Por lo menos unas 8 horas tardaron en pasar todo el gas licuado que transportaba ese vehículo. Eran más de 27 toneladas de gas licuado, para transportarlo a otro vehículo que lo terminó llevando hasta su destino final el día de ayer. Durante toda la noche realizaron maniobras para retirar el tráiler y el cabezote de ese vehículo que se quedó atravesado sobre la vía, y finalmente pues a esta hora ya Coviandina confirma que se restableció el tránsito por el kilómetro 56 y que la vía al llano transita sin mayor alteración. Gracias, Carlos. 5:52, hablamos ahora de una balacera que se produjo este fin de semana en el sur de Bogotá. Un grupo de delincuentes intentó robarle la moto a un hombre que salía a trabajar y la acción de una vigilante fue fundamental. Hubo cruce de disparos. Felipe García. Hola Ricardo, buenos días. Pues fue en un conjunto residencial en la localidad de Bosa. En video quedó grabado el momento exacto en el que un hombre que salía de un conjunto residencial fue sorprendido por dos delincuentes armados que intentaron robarle la moto a la salida del lugar. Sin embargo, una vigilante que se encontraba allí en el sitio reaccionó rápidamente y enfrentó a estos dos delincuentes en lo que fue una balacera violenta que alertó, por supuesto, a todos los vecinos del sector. Fue gracias a la oportuna intervención de esta señora que se logró frustrar el robo y los delincuentes huyeron del sitio. En las imágenes se ve el momento exacto cuando los delincuentes amenazan a la víctima, lo empujan, lo hacen caer al suelo, y allí es cuando entra la vigilante a intervenir. Este hecho ha generado incluso gran conmoción en esa zona, quienes han destacado la valentía de la Guardia de Seguridad. Las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este intento de atraco. En el video de la cámara de seguridad incluso se puede ver cómo el trabajador salía con su moto, y cuando le abrieron la reja, dos hombres que venían al parecer en bicicleta ingresaron apuntando directamente al motociclista, quien se alejó rápidamente y fue allí cuando se cayó al suelo. Fue en ese momento cuando el guardia disparó a los ladrones y ellos hicieron lo mismo, causando la balacera en la que otro trabajador quedó en medio tratando de protegerse. Hasta el momento las autoridades continúan adelantando la investigación para encontrar a estos dos ladrones. Por fortuna ninguna persona resultó herida, y en ese momento pues son esas cámaras de seguridad las que están sirviéndole las autoridades para tratar de dar con el paradero de los criminales. Felipe, gracias. 5:54. Finalmente, para los niños y los jóvenes de primaria y bachillerato se acabaron las vacaciones, incluso para el calendario B. La inmensa mayoría de los niños ya regresan a clases, y eso hace que hoy se reactive el carril exclusivo por la autopista norte de 6 de la mañana a 8:30 de la mañana para las rutas, para evitar que los trancones causen mayores perjuicios a los niños que llegan a los colegios ubicados a la salida norte de Bogotá. Javier Segura. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó que el carril escolar sobre la autopista norte volverá a operar a partir de este lunes, luego de las vacaciones de mitad de año. El carril exclusivo funcionará de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8:30 de la mañana, desde la calle 168 hasta la calle 235. Cabe recordar que los bogotanos que no respeten esa medida podrán enfrentarse a varios comparendos. La medida beneficia a unos 100.000 estudiantes de más de 2.400 rutas
escolares y se espera que mejore la velocidad en un 30%, alcanzando un 7.1 kilómetros por hora en este corredor vial. La Secretaría de Movilidad de Bogotá dejó algunas recomendaciones, entre ellas que evite transitar por este carril que es exclusivo para uso de las rutas escolares, y si necesita usar el retorno en San Viator, incorpórese al carril escolar 600 metros antes del retorno y evite hacerlo en doble fila y respetando a los demás usuarios, ha dicho la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Con todo eso, el distrito espera que los estudiantes lleguen a tiempo a sus clases, pues la autopista norte es un punto de alta congestión vehicular a esta hora del día. Javier Segura, Blue Radio. Javier, gracias. En 6 semanas el gobierno presentará la ruta de reactivación económica que se espera desde hace meses. En Manizales, el presidente Petro habló de nuevo de algo que genera mucha polémica y es la inversión forzosa de ahorros. Es que queremos ir al Congreso con 2 proyectos o 2 bloques de proyectos. El de la inversión forzosa, que es sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con costo financiero pequeño, a las actividades de la producción. ¿Qué significa ahorro público? ¿Cómo lo haría el presidente? ¿Cómo sería la ley? Ahí está la controversia. Hablando de economía, comenzando semana, Víctor Grosso. Ricardo, buenos días. A partir de hoy se empiezan a vencer los plazos máximos para quienes este año están obligados a declarar renta ante la DIAN. Esta información es relevante para 6 millones de personas que la autoridad tributaria espera cumplan con esta obligación. Recuerde que declarar no significa necesariamente pagar el impuesto de renta. Eso dependerá del ingreso y los descuentos de cada quien. Si usted quiere saber si le toca declarar renta, tenga en cuenta esta información. Si sus ingresos mensuales durante todo el año pasado superaron los 4.948.000 pesos, le toca presentar la declaración de renta. O si no tuvo esos ingresos, pero su patrimonio superó los 190.854.000 pesos, también le toca declarar. O si en 2023 realizó compras por más de 59.377.000 pesos, o pagos con tarjetas de crédito, o consignaciones o inversiones por más de 59.377.000 pesos también. Con cumplir uno de los anteriores requisitos, usted hace parte de esas 6 millones de personas que deben presentar la declaración de renta. Hoy vence el plazo para las cédulas terminadas en 01 y 02. Cada día vence un plazo. Mañana, por ejemplo, para las terminadas en 03 y 04, y así sucesivamente hasta el 24 de octubre para las cédulas terminadas en 99 y 00. Entre personas naturales, la DIAN espera recaudar 25 billones de pesos. Víctor Grosso, datayfx.com. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, soy Sergio Fajardo, el profesor, y tengo un video podcast en Boombox. Tatiana es una profesora de la Universidad de los Andes. Estudió economía, estudió historia, hizo un doctorado en sociología. Es una mujer joven que tiene una historia impresionante, conmovedora, y tiene una personalidad inimaginable. Este video podcast lo pueden encontrar en Boombox y en todas las plataformas de streaming. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración,
sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto, los saludamos desde Mañanas Blue, como siempre a esta hora con la información, el análisis y la opinión. Colombia amanece bajo una delicada situación de orden público y con la idea de la paz total del presidente Gustavo Petro amenazada y bajo fuego. Mucha atención, el gobierno evalúa suspensión del cese del fuego con las disidencias del Frente Jorge Suárez Briceño de las FARC, es decir, el frente encabezado por alias Calarcá y alias Andrei Avendaño, que en teoría está en una mesa de diálogos con el gobierno y en teoría está en una suspensión de operaciones militares, pero que en la práctica estaría detrás de la instrumentalización que llevó al secuestro de al menos 60 militares en San José del Guaviare a manos de supuestos guardias campesinos. Mientras tanto, en Chocó, más de 50.000 personas están en riesgo por cuenta del paro armado que impuso la guerrilla del ELN en los ríos San Juan, Sipí y Cajón y la carretera entre Novita y Torrá por la disputa del territorio y la guerra que mantiene con el Clan del Golfo. Esa misma guerrilla, el ELN, que mantiene confinados a miles de habitantes en Chocó, recibe una última oportunidad por parte del gobierno para descongelar los diálogos de paz. Ya les voy a contar cuál es la propuesta confidencial que el gobierno del presidente Gustavo Petro le envió al ELN para intentar que se descongelen los diálogos luego de que no se hubiese prolongado el cese del fuego y en medio de lo cual todo significaría que estamos en un punto muerto. En segundos les voy a contar la historia de una nueva evidencia, de un nuevo material que salió a la luz sobre la muerte del estilista Mauricio Leal, cuyo cuerpo con el de su madre fueron encontrados sin vida el 21 de noviembre del 2021 en su casa en La Calera, en medio de lo que significó todo un hecho doloroso, un escándalo. Además, es un video, lo que se ha conocido en las últimas horas, revelado por Noticias Caracol, que habría sido grabado por el mismo estilista en su teléfono celular momentos antes de fallecer, en el que se ve acostado en su cama, cubierto con una cobija blanca, y en el que se le escucha decir que él se habría enterrado cuchillos. Este fragmento dura 21 segundos, se observa a Mauricio Leal acostado sobre su lado derecho y con voz pausada pronuncia la frase "ya no puedo más". Nadie sabe lo de nadie. La imagen enfoca la parte superior del pecho, el cuello y la cabeza. En ese momento hace un gesto de dolor y con su mano izquierda retira la cobija que lo tapa mientras enfoca el pecho y el abdomen en donde se observan manchas de sangre. Hay que decir que además aparentemente Mauricio Leal habría sido forzado a grabar este video, según se desprende de que se escucha a alguien al fondo indicarle que mueva la sábana, y luego otro fragmento del video más ampliado que revela Focus Noticias señala en el momento en el que Mauricio Leal reconoce, dice que él también mató a su madre y le pregunta a alguien qué más tiene que decir después de lo que acababa de señalar, lo cual perfectamente podría ser un elemento determinante para saber si Johnny Leal, su hermano, finalmente ratifican la condena en su contra a 55 años de cárcel, en lo que fue sentenciado hace algunas semanas. Voy a hablarles también de economía, porque el gobierno del presidente Petro propone un controvertido plan de reactivación. Dice que en 6 semanas sería presentado ante el país, presentará un proyecto de ley ante el Congreso para aumentar las inversiones forzosas del dinero de los bancos. Según dijo el presidente Gustavo Petro, esta propuesta consiste en sacar del ahorro del público en los bancos un porcentaje para destinarlo a crédito barato con un costo financiero pequeño a las actividades de la producción, como se está haciendo desde hace décadas con la agricultura. Todavía no hay mucha claridad sobre esto qué significa y qué porción de los ahorros de los colombianos estaría pensando utilizar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Voy a hablarles también de Venezuela, que entra en su tercera semana de crisis, luego de las elecciones sin conocer resultados mesa por mesa que confirmen la supuesta victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, mientras sigue la denuncia de fraude por parte de la oposición. María Corina Machado aseguró en entrevista con la agencia EFE que el candidato presidencial Edmundo González asumirá el cargo de jefe de Estado el próximo 10 de enero, cuando empieza el nuevo periodo presidencial, mientras que también María Corina Machado convocó a una marcha el próximo sábado desde Venezuela y desde todo el mundo. Vamos a hablar en segundos también de las
ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos que terminaron en París este domingo. Es época, momento de balances para saber cómo le fue a Colombia y para corregir rumbo al futuro. Una agenda cargada de noticias, comenzando esta semana, hoy lunes 12 de agosto, conmemoramos el Día Internacional de la Juventud y también un natalicio. Hace 99 años nació don Guillermo Cano, un faro y un estandarte de la prensa en Colombia, histórico director del periódico El Espectador, de esta casa también por supuesto, que fue asesinado en diciembre de 1986 por la mano violenta y asesina del cartel de Medellín. Son las 6:06 a.m. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, acompañándonos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. La paz total del presidente Gustavo Petro de nuevo está a prueba. Unos 60 militares permanecen retenidos por la comunidad en zona rural de San José del Guaviare. Detrás de estas acciones está la estructura al mando de alias Calarcá, quien adelanta negociaciones con el gobierno nacional. Pero lo que más llama la atención es el pronunciamiento del ministro de Defensa Iván Velázquez tras esta situación, afirmando que la continuidad del secuestro de los militares por parte del bloque Jorge Suárez Briceño obliga a replantear el cese al fuego. Dice además en el trino que la prórroga por 3 meses debería suspenderse si no existe el real compromiso por parte del grupo ilegal. El almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares. Ahí nuestros hombres han ido precisamente a atender ese llamado a las comunidades que están denunciando extorsiones, zozobra, consentimiento, y hemos tenido una comunidad que ha venido a acercar nuestros pelotones constreñidos precisamente por esos grupos armados ilegales que están en desacuerdo que hagamos la presencia institucional como ejército. El alcalde de San José de Guaviare, Willy Rodríguez. Yo valoro que se llame al orden, que se llame al compromiso, pero sobre todo a la disposición nuestra y especialmente del gobierno nacional y del alto comisionado para que se reanude y se dé parte de tranquilidad. Debemos seguir insistiendo en el proceso de paz. El gobernador de Guaviare, Jason Rojas. No fue un secuestro de los soldados, fue una situación que se dio en una vereda en el sector de Chuapal y es una manifestación que está, pues, por supuesto, liderando las guardias campesinas con el respaldo y el apoyo de las comunidades de los campesinos en protesta de la no presencia de las tropas militares en esa zona, en ese sector. El ELN anunció un nuevo paro armado en el departamento del Chocó debido a los combates con el Clan del Golfo por el control territorial. Al respecto, la negociadora con el ELN, Vera Grave. Hemos recibido del presidente de la República en las últimas horas la instrucción de comunicarle al ELN una propuesta confidencial para que el ELN la valore, no responda. Es confidencial y es importante hacer esto de manera que no vamos a compartirla, respetando estas instrucciones, esperando ojalá una respuesta positiva. Recordemos que según el comunicado que sacó el ELN y que dio a conocer a la opinión pública, esta situación se da porque en la zona la fuerza pública, presuntamente, según el ELN, estaría cubriendo el actuar delincuencial del Clan del Golfo, que estaría incluso usando las embarcaciones de la población para poder movilizarse por diferentes afluentes de la región. La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, manifestó que el paro armado indefinido está recrudeciendo la situación de orden público en el departamento. Que más de 50.000 personas se vean afectadas en su movilidad, en las actividades comerciales, de salud, educativas, entre otras. Pero esto agudiza además una situación humanitaria, de crisis humanitaria que viene viviendo el departamento del Chocó. La prueba perdida en el caso del estilista Mauricio Leal, evidencia inédita en donde se ve al reconocido peluquero minutos antes de morir. Perdóname, no puedo más, nadie sabe lo de nadie. Ya me acabo de enterrar cuchillos, y a mi mamá también. ¿Ya? ¿Qué hago? Ante el video se pronunció la abogada de Joniel Leal, Ana Juliet Velázquez, la cual espera que el nuevo fiscal del caso tenga en cuenta todas las evidencias suministradas y se pueda replantear el papel de Joniel en la muerte de su hermano y su madre. Esa prueba no es una prueba que esté aportando la defensa, es una prueba que siempre estuvo en manos de la Fiscalía General de la Nación. De modo que hoy hace más mella esa bandera que siempre ha usado esta defensora, y es que hay falta de garantías, es que hay algo raro acá, es que esto no es normal, es que acá no hubo nunca un juicio justo para Joniel Leal. La directora del DAPRE, Laura Sarabia, explicó cuáles serán los ejes que van a trabajar en las próximas semanas en la reactivación económica. Esta etapa de reactivación económica ya hemos escogido 5 ejes estratégicos: agricultura, vivienda, infraestructura, transición energética y sobre todo el tema de turismo. Por su parte, el presidente Gustavo Petro también entregó algunas soluciones
soluciones, entre ellas fortalecer el Fondo Nacional del Ahorro. Pero una manera de mitigarla es que el ahorro del público que está quieto en los bancos o la cartera que se está deteriorando de manera creciente por la tasa de interés alta, la podamos mitigar a partir de llevar una parte de ese ahorro público a Bancoldex, Banco Agrario o Finagro, al Fondo Nacional del Ahorro, para traducirlo hacia los sectores de la producción industriales, agrarios, de mejoramiento de vivienda e incluso yo diría de turismo. Luego de 12 horas del accidente en el que un tractocamión que transportaba gas licuado se volcara, al parecer por el mal estado de un tramo de la vía Bogotá-Villavicencio, el vehículo logró ser retirado de la carretera. Durante este tiempo la vía por el tramo del kilómetro 56, muy cerca de Guayabetal, tuvo que ser cerrada como contingencia. La Policía de Carreteras y la concesionaria habilitaron una vía alterna para la movilidad de los viajeros. El conductor del vehículo responsabilizó a Coviandina del accidente por un gigantesco hueco. Hay un hueco exageradamente grande. A lo que el tráiler entra en el hueco, por la carga y toda esa vaina, se me volca. Desde Madrid, Fabiola Yáñez aseguró temer por su seguridad y dijo ser víctima de hostigamiento por parte del expresidente argentino Alberto Fernández, a quien denunció por violencia de género tras salir a la luz fotografías que la muestran con golpes y hematomas en un brazo y en el rostro. He cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho. La persona estuvo durante 2 meses y están todos los chats. Y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Por medio de un video, la opositora María Corina Machado invitó a los venezolanos tanto dentro como fuera del país para que se manifiesten en contra de los resultados obtenidos el 28 de julio. Este sábado, 17 de agosto, vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo. Donde haya un venezolano, allí estaremos juntos. Confía. Esta vez es distinto porque nosotros somos distintos. Gritemos juntos para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozca la verdad y la soberanía popular. Medalla número 37 para Colombia. ¡Vamos, Colombia! ¡Viva! Eso es. Celebramos la primera medalla olímpica de Colombia en los Juegos Olímpicos. Se apagó la llama de París 2024. La capital francesa despidió con emotividad, nostalgia y mucho colorido, y con el protagonismo de los atletas, esta fiesta deportiva. Ahora la bandera va a los Estados Unidos. Y en esta misma ceremonia, Colombia celebró la medalla de bronce. Pero esta medalla de bronce de Tatiana Rentería cierra el ciclo de la cosecha colombiana aquí en París. Antes de este bronce fueron 3 medallas de plata que nos llenaron de alegría en una semana a todos los colombianos. Ángel Barajas en la gimnasia artística, Jason López y Mari Leivis Sánchez en la halterofilia. La marca de éxito olímpico para Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcast. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 14 minutos, reaparecieron María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Están viviendo prácticamente en la clandestinidad en medio de la persecución del régimen de Nicolás Maduro. Edmundo González Urrutia lo hizo en un video que grabó desde algún lugar de Venezuela, y María Corina Machado también haciendo una convocatoria a una gran movilización el próximo sábado, dice, no solamente en toda Venezuela, sino también en todo el mundo, en un video en el que estuvieron además participando varios influencers
influencers venezolanos. Ya han pasado 2 semanas y el Consejo Nacional Electoral no publica las actas, dando a conocer evidentemente que hubo fraude, que Nicolás Maduro no fue el vencedor de esa jornada electoral. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, Ricardo, una gran protesta mundial por la verdad. Ese es el nombre que la oposición reunida alrededor de la plataforma unitaria le ha colocado a esta convocatoria de calle a protestar el próximo sábado, 17 de agosto, no solamente acá en Venezuela, sino en todo el mundo. En un mensaje colgado en sus redes sociales, y que es la única manera en que se comunica ahora María Corina Machado, pues explicaba ella que todo asistente a la movilización debe imprimir y llevar el acta de votación de su mesa electoral como prueba, dice ella, de la victoria de Edmundo González Urrutia el pasado 28 de julio. Eso lo pueden hacer a través de la página web que la oposición dispuso y donde hace unas casi 2 semanas están publicadas las actas de votación, el 83% de las actas de votación, y que darían la victoria al opositor. Aún no hay detalles del lugar donde sería acá en Caracas, y donde si será concentración o movilización, pero sí las razones para salir. Esto decía María Corina Machado. Escuchamos. Hoy quiero hablarte a ti, que no te reconoces en esta Venezuela que estamos viviendo, que tienes un familiar, un amigo muy querido, separado por la distancia, que estás cansado de vivir sin luz, sin agua, de no saber qué vas a comer, que te persiguieron por decir lo que piensas o por escribirlo en tus redes sociales, que no has podido volver a Venezuela, a tu país, porque te da miedo o porque te anularon tu pasaporte. Por eso, este sábado, 17 de agosto, vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo. Donde haya un venezolano, allí estaremos juntos. Por su parte, Ricardo, Edmundo González Urrutia, el abanderado de la oposición, también desde la clandestinidad, como María Corina Machado, exigió al presidente Maduro pues detener la violencia luego de las elecciones del 28 de julio y aceptar que perdió los comicios. Insistió que protestar no es ningún delito, ni tampoco es delito cuidar y mostrar las actas de votación, por lo cual eso no es motivo para encarcelar a quienes lo han hecho. Basta ya de persecución y violencia, basta ya de intentar sembrar terror, basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. Acepte lo expresado por nuestro pueblo y comencemos todos a sacar nuestro país de esta Sin embargo, crisis. Ricardo, en el gobierno insisten en la victoria de Nicolás Maduro, que esa victoria está confirmada a pesar de las dudas, y esto es porque todo lo recae, Ricardo, en el Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, la sala electoral de TSJ pues ya inició lo que llaman ahora fase de peritaje con las pruebas recolectadas, que entendemos son las actas de totalización que la semana pasada entregaron todos los demás partidos políticos reunidos o a favor pues de Nicolás Maduro. La magistrada Carislia Rodríguez, que es la presidenta del TSJ, adelantó que esa decisión tendrá carácter de cosa juzgada por tratarse de la máxima instancia posible acá en Venezuela y no hay manera de apelar. En otras palabras, lo que diga el TSJ en los próximos días y confirme o no la victoria de Nicolás Maduro, pues debe aceptarse sin chance de pedir revisión o reclamar. Esta sala electoral continúa con el peritaje iniciado el 5 de agosto del 2024 a los fines de producir la sentencia definitiva que dé respuesta al presente recurso, la cual tendrá carácter de cosa juzgada, por ser este órgano jurisdiccional la máxima instancia judicial. Cosa juzgada e inapelable, decía Carislia Rodríguez, presidenta del TSJ, Ricardo, aunque la oposición, recordemos, ha denunciado varias veces que los magistrados de este tribunal siempre favorecen en sus sentencias al gobierno, por lo cual dudan de una decisión diferente a que certifiquen la victoria de Nicolás Maduro. Ricardo. 6:18 en Washington. Juan Camilo Merlano, versiones contradictorias sobre una supuesta amnistía que habría ofrecido Estados Unidos a Nicolás Maduro. Ricardo, buenos días. Desde hace mucho, la verdad, ha habido versiones sobre las ofertas de Estados Unidos a Nicolás Maduro y a su régimen para que dejen el poder. Hace unos días era la información, por ejemplo, de la revista The Economist, que aseguraba que el gobierno estadounidense estaba dispuesto a darle a Maduro lo que quisiera. Y francamente, hasta públicamente siempre han expresado que están dispuestos a poner de su parte para que se restablezca la democracia en Venezuela. Pues la versión de ahora es la del diario The Wall Street Journal, que publicó este fin de semana. La oferta de Washington sería una amnistía para Maduro y para los otros líderes del régimen que enfrentan cargos ante el Departamento de Justicia. Esto a cambio de que renuncien al poder y que puedan ayudar a una transición pacífica en Venezuela, que recordemos, ese ha sido el enfoque de la administración Biden en los últimos días, que es momento de hablar de una transición pacífica en Venezuela para el restablecimiento de las normas democráticas. Recordemos algunos de las recompensas y de cargos que enfrentan ante el Departamento de Justicia hoy por hoy miembros del madurismo, como por ejemplo
Diosdado Cabello, Tarek El Aizami, quien de hecho se encuentra detenido en Venezuela, el mismo Nicolás Maduro, quien enfrenta una recompensa de $15 millones por información que lleve con su captura. Diosdado Cabello enfrenta una recompensa de $10 millones. Son algunos de los nombres que figuran por parte del Departamento de Estado y que Estados Unidos estaría poniendo sobre la mesa como parte de esta negociación. Recordemos que allí también, como parte del proceso que se adelanta en el Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico, también figura el nombre del actual ministro de Defensa, jefe de las fuerzas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, Vladimir Padrino López. Son entonces las gestiones que estaría adelantando Estados Unidos, pero hay una versión también que está recogiendo el Miami Herald en las últimas horas que indica que por lo menos después del resultado de las elecciones del 28 de julio no ha habido una oferta para el régimen de Maduro, particularmente en el sentido de una amnistía como la que está mencionando el Wall Street Journal. El Wall Street Journal menciona como punto de referencia los acuerdos de Qatar, esas negociaciones que se llevaron a cabo en Doha, Qatar, entre miembros de la administración Biden y el régimen de Nicolás Maduro, que allí se habría hecho esa propuesta, pero esta versión que recoge el Miami Herald es que por lo menos después de las elecciones no ha habido una propuesta en ese sentido para el régimen de Maduro, Ricardo. 6:21 minutos, Juan Camilo, gracias. En Colombia amanecemos con la revelación de un video que hasta ahora no había sido presentado en toda la audiencia y en el desarrollo del caso por la muerte del estilista Mauricio Leal el 21 de noviembre del año 2021. Hace algunos días fue condenado su hermano Johnny Leal a 55 años de cárcel, no solamente por el asesinato de Mauricio Leal, sino también por el asesinato de su madre, doña Marleni. Aparece un video publicado inicialmente, María Camila, por Noticias Caracol, muy perturbador, donde se ve al estilista Mauricio Leal confesando supuestamente que él es el que se autolesiona y que no podía más, supuestamente. Ese video, como usted lo dice, Ricardo, buenos días, es perturbador, realmente indescriptible lo que pasa con Mauricio Leal, Ricardo, y todo lo que ha ocurrido en las últimas horas después de que el video se hizo público. Personas en redes sociales haciéndole un escrutinio, un análisis al video, la forma, el ángulo. Pero el último video, Ricardo, que publica Focus Noticias es realmente inquietante, porque no solo se ve la confesión o la supuesta confesión, sino que dice, ¿qué más hago? ¿Ya? ¿Qué más hago? Y plantea, Ricardo, un debate jurídico alrededor de lo que va a pasar como consecuencia de la revelación, y es si realmente él lo grabó, si realmente él asesinó a su mamá, y si realmente la fiscalía conocía ese video, y si lo tenía, y si por el contrario lo ocultó. Si la fiscalía lo ocultó, puede haber un delito ahí. Puede haber un delito como el ocultamiento, por supuesto, porque la fiscalía tiene la obligación de revelar todo el material probatorio que tiene, pero además de eso, Ricardo, anoche conversando con abogados, ven una inducción en error, porque si es verdad, podría haber la inducción a error judicial para que el juez llegara a esa condena de 55 años, con el agravante, además, Ricardo, de que podría anularse el juicio, podría anularse el proceso de Johnny Leal, no porque él sea inocente, sino por un error. Si es así, si la fiscalía lo cometió, si la fiscalía lo escondió. ¿Por qué hasta ahora el video? Decir... ¿Qué intención hay o qué intención? Pues esa es la pregunta del millón. ¿Por qué hasta ahora aparece este video? Felipe, buenos días. Pero además, lo primero que hay que preguntarse es si efectivamente ese video estaba o no en el teléfono celular de Mauricio Leal, como están afirmando quienes lo están publicando. Y si la fiscalía lo conocía, si la fiscalía lo ocultó o no lo ocultó. Nos comunicamos esta mañana con el fiscal Mario Burgos, Felipe, que es el responsable de llevar a la condena a Johnny Leal. Curiosamente, es el mismo fiscal que llevaba el juicio contra Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, que muy curiosamente anoche salió a atacar a Mario Burgos después de la publicación de Noticias Caracol. Y nos dice Mario Burgos lo siguiente, que es determinante, Felipe. Vamos a revisar nuevamente la copia espejo, es decir, la copia idéntica que se hace del teléfono celular de Mauricio Leal, para saber si estaba ese video, y salgo a hablar de nuevo. Allí está la clave, porque sí es muy llamativo. Noticias Caracol y su jefe de investigación, Ricardo Calderón, dice que todo esto se descubre en medio de la búsqueda de material para un documental que se está preparando sobre este caso, que se llama Caín, y que ahí es donde aparece este video. Las versiones adicionales de la abogada de Johnny Leal, el hermano de Mauricio Leal, Felipe, es que esto le habría llegado al otro hermano de ellos,
al hermano, a Carlos, que está detenido por presunto abuso sexual, y que a ellos, desde la fiscalía supuestamente, es que les llega el video. En medio de todo, Felipe, muy enredada la situación, muy complicado el caso. Pues sí, porque si se ocultó es grave, y podríamos estar inclusive frente a una condena indebida. No estoy defendiendo al señor Johnny Leal, pero realmente el informe de Noticias Caracol es devastador en lo que tiene que ver con el fiscal Mario Burgos, ¿no? Sí, por eso, Felipe, le digo que allí de nuevo aparece el nombre del fiscal Mario Burgos, y que curiosamente después de la publicación del informe de Noticias Caracol sale Nicolás Petro por redes sociales a atacar a quien lo llevó a juicio por lavado de activos y por enriquecimiento ilícito. Ricardo, no solo es la confesión, las palabras que dice Mauricio Leal, sino si usted mira en detalle el video, en dos momentos, el video largo y el video que publica también Noticias Caracol, se ve una sombra. Claro. Se ve una sombra de una alguien al fondo preguntándole Se escucha a alguien cosas, al fondo, pero cosas. se ve una sombra en el momento donde Mauricio dice, ya, ¿qué más tengo? ¿Qué más hago? Será una tarea de los forenses y de los investigadores saber qué pasa en este caso, que por ahora tiene condenado a Johnny Leal a 55 años de prisión. Juan Esteban Castañeda. Ricardo, muy buenos días. Uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años podría tomar un nuevo rumbo, y es que en un video exclusivo de Noticias Caracol que estuvo perdido durante los 3 años del caso, se puede evidenciar a Mauricio Leal minutos antes de morir. En este fragmento de 21 segundos se aprecia al famoso peluquero acostado sobre su cama y con voz pausada pronunciando la frase "ya no puedo más". No puedo más, nadie sabe lo de nadie. La imagen, que parece ser grabada por el propio Mauricio y por el celular encontrado en la escena del crimen, enfoca la parte superior del pecho, del cuello y de la cabeza del estilista. En ese momento a Mauricio se le nota un gesto de dolor. Con su mano izquierda retira la cobija que lo tapa y, sin mediar palabra, revela las impactantes manchas de sangre que hay sobre su abdomen. Segundos después pronuncia la frase "yo me acabo de enterrar cuchillos". Ya me acabo de enterrar cuchillos. En el video se alcanza a observar el que sería el cuerpo inmóvil de su madre. Ella está recostada justo a su lado, en posición horizontal, boca arriba y con la boca abierta. El material fue descubierto por los realizadores del documental Caín, que investigó la muerte de Leal y que saldrá en unos meses. Al respecto, Marcela Morales, productora ejecutiva del documental. Este video llega a nosotros por una fuente fiable, y lo sorprendente es que no se haya valorado por parte de la Fiscalía, ya que nosotros entendemos que este video está dentro del teléfono de Mauricio. Ese teléfono aparece dentro de los registros de la Fiscalía como un análisis, como una prueba, y aparecen unos audios, aparecen unos chats que conocen todos los colombianos, pero qué curioso que el video no es valorado, como si esa prueba no fuera importante. En ese entonces la Fiscalía logró la condena de 55 años y 3 meses de prisión contra Johnny Leal, hermano del estilista. Escuchemos precisamente cómo se llevaba la audiencia y cómo llevaba el caso el fiscal Mario Burgos. Oh, sorpresa, Johnny, que con el mismo cuchillo que atacaste a tu señora madre, atacas a tu hermano, Mauricio Leal Hernández. Curiosamente, Burgos ahora dice que no conoce la existencia del material y que él puso a disposición todas las pruebas que habían en su momento. Entonces, ¿qué pasará si el video fue grabado por el propio Mauricio Leal con su teléfono? ¿Qué pasará si este fue incautado y analizado por la Fiscalía? ¿Qué pasará si este nunca apareció ni en la investigación del caso ni durante el juicio? Habla Juliet Velázquez, abogada de Johnny Leal. Esa prueba no es una prueba que esté aportando la defensa, es una prueba que siempre estuvo en manos de la Fiscalía General de la Nación. De modo que hoy hace más mella esa bandera que siempre ha usado esta defensora, y es que hay falta de garantías, es que hay algo raro acá, es que esto no es normal, es que acá no hubo nunca un juicio justo para Johnny Leal. Por ahora puedo decir que por supuesto que vamos a solicitar el cambio del delegado fiscal, el cambio de la procuradora que hizo parte del caso, y esperamos que el nuevo fiscal a cargo blinde el caso con las garantías y haga su trabajo de manera transparente. Ahora bien, hoy que se conoce esta prueba, debo decir que se puso en conocimiento de las autoridades de un presunto ocultamiento de elemento material probatorio en cabeza del delegado fiscal que adelantó la investigación. A toda esta situación, Johnny aprovechó para escribir una carta. Allí afirmó que sigue teniendo la fe intacta y reiteró que es inocente. ¿Será este el reinicio de un caso que ya parecía resuelto? Todo queda en manos de la justicia. Juan Esteban Castañeda, Blue Radio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:30 de la mañana. El cese al fuego con la disidencia de las FARC está tambaleando. Los hombres y mujeres bajo el mando de alias Calarcá y Andrei acaban de darle el primer golpe a la mesa de negociación con el secuestro de por lo menos 100 militares. Los soldados que pertenecen a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega están secuestrados desde el viernes y estaban haciendo control territorial por las amenazas y por las extorsiones realizadas por Alexis Guerra, alias Cacharino, un integrante del bloque Jorge Briceño que con panfletos está citando a los comerciantes del sur del departamento del Meta y en San José del Guaviare para obligarlos a cerrar sus negocios, como pasó entre el 22 y el 26 de julio de este año. Y como es costumbre, usaron a la propia comunidad para secuestrar a los militares con la excusa de que no quieren al ejército en ese territorio, que quieren que los abandonen. Esta mañana, 60 de esos hombres siguen en poder de una supuesta guardia campesina, mientras el gobierno sube el tono a través del ministro de Defensa, Iván Velázquez, que plantea lo que debería ocurrir si los diálogos fueran serios. Lo que debería venir es la suspensión de la prórroga por 3 meses que está vigente hasta el 15 de octubre de ese cese al fuego, porque como era previsible, no hay voluntad o un compromiso real de estos disidentes, que son los que se están paseando por las carreteras del país en camionetas de la Unidad Nacional de Protección. Pero no es el único pero que tiene esta mañana La Paz Total. Hablando del cese al fuego, hay que plantear y poner sobre la mesa la situación del ELN, que está usando un paro armado indefinido en el departamento del Chocó para hacerse notar y presionar al gobierno para que lo saque de la lista de grupos armados organizados, que es la última exigencia de este grupo ilegal. La Paz Total hoy amanece a la deriva mientras el gobierno está haciendo un último intento con una propuesta hoy desconocida para que el ELN reanude el cese al fuego y así lograr salir de la crisis. Pero en todo caso, muy lejos este gobierno de concretar la llamada paz total, el principal propósito o la principal apuesta del presidente Gustavo Petro. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:32 a.m. Preocupación en el país económico por 2 proyectos que se cocinan en Palacio y en los que parece obstinado el presidente Gustavo Petro. De un lado, una segunda reforma tributaria y de otro, la ley de inversiones forzosas para el sector bancario. 2 proyectos que levantan ampolla tras 2 años de vacas flacas y luego de la tributaria del año 2022, que fue la más grande de la historia, que recogió cerca de 22 billones de pesos y que llenó de cargas al sector minero, al sector petrolero y al sector bancario. 3 sectores hoy nuevamente en el banquillo de los grandes paganinis de los próximos proyectos del gobierno. De un lado, por una segunda reforma tributaria que buscaría recaudar hasta 12 billones de pesos y que, según dijo el presidente de la República el viernes pasado, es para ponerle más impuestos al sector minero energético, ya golpeado por la pasada tributaria, y también con la que buscaría quitarle esos impuestos al turismo y a las energías limpias. Bueno, y de otro lado, el proyecto de ley de inversiones forzosas para el sector bancario, que según también palabras del propio presidente Gustavo Petro, es para coger ahorro público de los bancos y destinarlo a créditos baratos para actividades de agricultura, pero también de turismo, energías renovables, vivienda e infraestructura. Una destinación obligatoria de las ganancias de los bancos que, según expertos, podría deteriorar la liquidez del sector financiero, crear incertidumbre sobre las decisiones de colocación, inversión y financiamiento, reducir la cartera de créditos de los bancos, golpear segmentos sensibles como el crédito a microempresas, y todo ello sin tener en cuenta además el gran pacto que ofrecieron los bancos en el país, con el que se comprometieron a destinar 35 billones en crédito a sectores claves para la reactivación económica. Una reactivación económica que nada que llega. No obstante, el gobierno anunció ya que presentará un gran plan y una gran ruta dentro de unas 6 semanas, pero tras 2 años de vacas flacas, 18 meses consecutivos de caídas en industria, comercio y construcción, desplome de la inversión extranjera del 25% en el primer semestre del año y perspectivas grises para este 2024, con un lánguido crecimiento y pronóstico de crecimiento del 1.7% para este año. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:34 a.m. 2 miradas opuestas sobre la inteligencia artificial.
ambas dentro del mismo gobierno colombiano, quedaron en evidencia frente a 23 representantes de países de Latinoamérica en la cumbre que se adelantó en Cartagena. Por un lado, la del ministro TIC, Mauricio Liscano, quien lideró la adopción de una declaración conjunta firmada por 17 países en la que se comprometieron a impulsar la inteligencia artificial y a colaborar para que la región tenga un papel más activo en esta tecnología. Por el otro, la del presidente de la República, Gustavo Petro, que advirtió que la inteligencia artificial puede tener consecuencias irreparables, como dejar sin empleo a millones de personas y poner en riesgo la existencia misma de la humanidad. Al panorama apocalíptico que pinta el presidente Petro alrededor de los posibles escenarios de la inteligencia artificial, se suma el reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo y del Banco Mundial, que advierten que hasta 87 millones de empleos en Latinoamérica podrían verse afectados por el desarrollo de la inteligencia artificial, incluyendo hasta un 5% de puestos de trabajo en riesgo de ser totalmente eliminados porque terminan siendo automatizados. Según el informe, los países con más empleos afectados por la inteligencia artificial serían Brasil con 37 millones de empleos, México con 20 millones y Colombia con 8 millones de plazas. La Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial también advierten que la creciente inclusión del uso de la inteligencia artificial en el día a día no tiene por qué tener solo efectos negativos en lo laboral, y de hecho, al menos un 14% de los empleos podrían ver mejorada su productividad sin necesidad de una total automatización. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos. Esta es Blue, más que radio. 6:38 minutos, amanecer despejado en Bogotá, cielo completamente azul, ojalá siga así durante toda la jornada. Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Yo sé que a usted le gusta el cielo azul de Bogotá, como amaneció hoy. Este me encanta. Esta es la Bogotá que más a mí me gustan todas las Bogotá, pero esta es la que más me gusta. Esta que está así. La Bogotá que no es tan Bogotá, ¿le gusta a usted? Esta Bogotá porque que parece Caribe. Bogotá es la Bogotá con el cielo gris. Ay, Dios. Entonces, de todas maneras, ánimo, fuerza, vamos a meterle ganas a este día. Bueno, vamos a hacer este día el mejor de todos. La Bogotá con cielo despejado es Santa Marta. No, el frío de estos días es canalla. Claro, Héctor, el frío de estos días es una cosa. Porque el cielo está azul, pero el frío es realmente terrible. Es que esta época del año es muy, muy dura. Los expertos dicen que como no hay nubes, entonces el calor que llega en el día se va rápidamente. Y el viento de agosto, el viento que sirve para elevar la cometa, pues realmente hace que la sensación térmica baje por lo menos 2 grados. ¿Sabe, Héctor, que yo el viernes quedé preocupado con algo que usted dijo? Porque dijo que a los viejitos el frío le pegaba más duro, entonces me sentí viejito porque me pega muy duro. No, pues, momento de confesiones, por supuesto, padre. Es que pega muy duro ese frío. 6:39 minutos, ¿de qué hablamos hoy, padre? Oiga, yo estoy realmente impresionado de la noticia del expresidente de Argentina, Alberto Fernández. Denunciado por pero maltrato, la foto, los WhatsApp contra su esposa. Estoy
porque además inmediatamente uno viene al país y revisa los temas aquí y se encuentra con que las cifras son escandalosas. No, por supuesto. Mucha violencia de género. Está causando una gran tormenta política en Argentina, pero también una gran reflexión sobre lo que significa la violencia contra la mujer. Yo no me quiero entrar, obviamente, contra la mujer. A mí no me interesa el tema político en el editorial, sino pensar en cuáles son las causas y qué podemos hacer, porque las cifras son realmente altas. 6:40 minutos, ya hablamos de la violencia intrafamiliar, del caso del expresidente de Argentina, Alberto Fernández. Antes, 6:40 minutos, Juan Camilo Vargas. Tenemos el día después de los Juegos Olímpicos, termina una temporada larga de competencias deportivas. Empezamos con la Eurocopa, luego estuvo la Copa América y ahora Olímpicos. Solo por unos días. Por unos días, porque ahorita viene el Mundial Sub-20 femenino que será en Colombia y después el Sub-17 que será en la República Dominicana. Al final fueron 4 medallas, Ricardo, quedamos una por debajo de Tokio. Entonces, si usted hace el balance con respecto a los últimos Juegos Olímpicos, solo fue una medalla de plata. La diferencia no es abismal. Cuantitativamente, si usted hace sumas, exactamente. Ahora, si usted mira cómo le fue a los deportistas abanderados que se esperaba que ganaran medalla en los Juegos Olímpicos, no les fue tan bien. Solo uno de los proyectados ganó, que fue Jason López. Los otros 3 fueron sorpresivos. Hablaremos de esto en segundos. Antes vamos con lo que ocurre en la Argentina. Desde Buenos Aires, la historia de la ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, quien habló públicamente luego de denunciar al expresidente Alberto Fernández por violencia física y mental cuando eran pareja. Se han conocido unas fotos de ella, de Fabiola Yáñez, enviadas al expresidente Alberto Fernández, en las que se ve cómo sufre hematomas en uno de sus brazos y en uno de sus ojos, y dice ella que la ha golpeado durante 3 días seguidos. Se han revelado además episodios amplios de infidelidad de Alberto Fernández, llevando a sus amantes a la Casa Rosada mientras sostenía todavía un matrimonio con Fabiola Yáñez, y además elementos adicionales de posibles casos de corrupción, muchos elementos que políticamente, además de la violencia intrafamiliar, que es absolutamente reprochable, están hoy sepultando al kirchnerismo y están pegándole muy duro al peronismo. En Buenos Aires, Daniel Langenecker. Buenos días, Ricardo. El escándalo que envuelve al expresidente Alberto Fernández por acusaciones de violencia de género se agudiza tras la revelación de fotografías de su expareja y ex primera dama Fabiola Yáñez con moretones en su cara y un brazo. Fernández gobernó Argentina de 2019 a 2023. Fue denunciado por su expareja por golpes y amenazas que habría sufrido a manos del exmandatario. Precisamente en las últimas horas, el expresidente aseguró en declaraciones al sitio El Cohete a la Luna que el hematoma que sufrió Fabiola en uno de sus ojos fue producto de un tratamiento estético contra las arrugas y desmintió haberla golpeado, como afirmó su exmujer en una entrevista. En la misma entrevista, Fernández se dice que ella le pegaba a él durante las discusiones que admite frecuentes por el estado de salud de su esposa. Al defenderse, él la tomaba de los brazos, lo cual explicaría los moretones. Antes de esta explicación, la ex primera dama habló este sábado por primera vez sobre la presunta violencia a la que era sometida por Fernández, quien, dijo, la amenazaba constantemente con suicidarse. La actriz y periodista de 43 años hizo estas declaraciones en una entrevista en Madrid, donde reside con su hijo Francisco, de 2 años, concedida al portal argentino Infobae. Yáñez afirmó que Fernández cometió numerosas infidelidades durante su relación. Denunció haber sido maltratada durante 5 años. Indicaría que esto fue cuando vos estabas embarazada. En realidad lo peor fue el último año cuando me voy a vivir a la casa de huéspedes. Eso sucede ahí. Cuando ¿Francisco ya había nacido? Sí, claro. Y vos te vas con tu bebé a la casa de huéspedes. ¿Por qué? Sí. Bueno, te imaginarás por qué. Tenía que salir en pantuflas y bata e irme a la casa de huéspedes. La expareja de Fernández fue consultada por la difusión de fotografías en las que se la ve con moretones en varias partes del cuerpo que fueron filtradas a la prensa esta semana procedentes del expediente judicial. Y ahora lo va a tener que ver. Y no salió de mí, salió de un teléfono de una causa por corrupción. Entonces, esa es la pena en la que me siento.
Yáñez, que omitió dar más detalles sobre el presunto maltrato físico por respeto a la causa judicial, denunció haber sufrido acoso telefónico y terrorismo psicológico. Y están todos los chats, y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo una persona diciéndome esas cosas día por medio durante 2 meses? Fue lo último que esta persona hizo. En medio de esta situación, un juez ordenó de inmediato medidas de restricción contra el expresidente que incluyen, entre otras, la prohibición de salir del país, reforzar la custodia de la denunciante y la restricción para acercarse a menos de 500 metros del domicilio de su expareja. Desde Buenos Aires, Daniel Langenecker para Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, soy Sergio Fajardo, el profesor, y tengo un video podcast en Boombox. Tatiana es una profesora de la Universidad de los Andes. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 46 minutos. La noticia de la acusación de violencia de género de Fabiola Yáñez contra el expresidente argentino Alberto Fernández me ha impactado profundamente. Las fotos publicadas mostrando moretones en un ojo y en el brazo, junto con algunos mensajes de WhatsApp, son estremecedoras. Este no es el comportamiento que uno espera de ningún ser humano, y menos de un líder de esa magnitud. La situación me llevó a revisar las estadísticas en Colombia. Hasta el 8 de junio de este año se han reportado al Civigila del INC 66.621 casos de violencia de género. De estos, el 75.6% se han presentado en mujeres y el 24.4% en hombres. Además, hay un alarmante registro de 8.203 casos en menores de 0 a 4 años. De los casos registrados, 31.766 fueron catalogados como violencia física. Es decir, estamos frente a una situación que exige atención urgente, que no se puede normalizar y que requiere de programas culturales y educativos bien concretos. Este es un problema complejo con múltiples causas que están relacionadas entre sí y que están arraigadas en los factores sociales, culturales, económicos y aún psicológicos. En mi ejercicio pastoral he constatado la persistencia de roles de género estereotipados, donde se asigna a los hombres el poder y el dominio y a las mujeres un papel subordinado, lo que contribuye a justificar la violencia como una forma de ejercer control. Además, está claro el machismo, que exalta esa masculinidad dominante y violenta y que normaliza el uso de la fuerza para resolver conflictos y menosprecia a las mujeres. Lo que más me escandaliza es que la violencia de género a menudo se minimiza o se justifica. Y he escuchado comentarios realmente que expresan creencias irracionales. Algo así: las mujeres provocan la violencia, o los hombres no pueden controlar sus impulsos agresivos. Estos son realmente mitos que perpetúan el ciclo de la violencia. Estos retos son desafíos que debemos enfrentar en la vida diaria. Siempre recuerdo a una amiga que me dice: he criado a mi hija para que sea autónoma y no dependa en ningún sentido de su pareja, porque esa es una de las causas más comunes de la violencia de género. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
6:49, momento para los deportes en Mañanas Blue. Tras 19 días de competencia, finalizaron los Juegos Olímpicos de París 2024. Colombia obtuvo 4 medallas, 3 de plata y 1 de bronce. Jason López y Marileiby Sánchez ganaron plata en pesas, Ángel Barajas en gimnasia artística barra fija y Tatiana Rentería fue bronce en lucha libre. Con respecto a Tokio 2020, solo bajamos una medalla. En esa ocasión fueron 5, 4 de plata y 1 de bronce. El medallero fue liderado por Estados Unidos, que empató en oros con China. Ambos tuvieron 40, pero le sacó diferencia en las platas, 44 frente a 27. Tom Cruise, el actor de Hollywood, fue el encargado de tomar la bandera olímpica en el Stade de France y a través de un videomontaje la llevó hasta Los Ángeles, donde se disputarán los próximos Olímpicos en 2028. El fin de semana se jugaron 5 partidos de la fecha 5 del fútbol profesional colombiano. Nacional venció 3-1 a Patriotas en casa, Tolima goleó 5-1 a La Equidad, Chicó le ganó 1-0 al Cali, Once Caldas venció 2-1 a Bucaramanga y Alianza empató a 1 gol frente a Envigado. Hoy se juega Fortaleza Pereira y mañana en Sincelejo será Águilas Doradas frente a Jaguares. Quedarán pendientes Pasto Junior, América Millonarios y Santa Fe Medellín, que no tienen fecha ni horario confirmados. El líder es Once Caldas, tiene 13 puntos, iguala con Nacional, que es segundo por diferencia de gol. Tercero de la tabla es Fortaleza con 10, los mismos de Equidad, que es cuarto. Quinto es Santa Fe con 9 y cierran el grupo de los 8 América, Tolima y Pereira, todos con 7 unidades. En la Liga Femenina, Cali se llevó la ida de la final frente a Santa Fe. Fue 2-1 con gol de Ingrid Guerra y un autogol de Andrea Pérez. El descuento de las Leonas fue de Carla Torres. La vuelta será en el Campín. La FIFA lo prestó. Recordemos que ya tomó los estadios de Bogotá, Cali y Medellín para el Mundial Sub-20, pero prestará el estadio El Campín para esta final entre Santa Fe y Cali de la Liga Femenina. Y en el fútbol internacional, Luis Díaz reapareció con el Liverpool tras la Copa América y lo hizo con doblete en juego amistoso frente al Sevilla. Marcó el segundo y el tercer gol de los 4 que anotó su equipo, asistido por Diogo Jota y Dominic Szoboszlai respectivamente. Y en Italia, Duván Zapata marcó en el 2-0 del Torino sobre el Cosenza en la ronda de los 64 de la Copa Italiana. Y esta semana en Varsovia, Polonia, se disputará la Supercopa de la UEFA entre Real Madrid, campeón de la Champions, y Atalanta de Italia, campeón de la Europa League. Y en Sudamérica empiezan las fases finales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Junior disputa la ida de los octavos de final de Libertadores frente a Colo-Colo en Chile, y en el playoff de Sudamericana, Medellín también irá a Chile a visitar al Palestino. 6:52 los deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Colombia amanece bajo una delicada situación de orden público y con la idea de la paz total del presidente Gustavo Petro amenazada y bajo fuego. Mucha atención, el gobierno evalúa suspensión del cese del fuego con las disidencias del Frente Jorge Suárez Briceño de las FARC, es decir, el frente encabezado por alias Calarcá y alias Andrea Bendaño, que en teoría está en una mesa de diálogos con el gobierno y en teoría está en una suspensión de operaciones militares, pero que en la práctica estaría detrás de la instrumentalización que llevó al secuestro de al menos 60 militares en San José del Guaviare a manos de supuestos guardias campesinos. Mientras tanto, en Chocó, más de 50.000 personas están en riesgo por cuenta del paro armado que impuso la guerrilla del ELN en los ríos San Juan, Sipí y Cajón y en la carretera entre Novita y Torrá por la disputa del territorio y la guerra que mantiene con el Clan del Golfo. Los seres humanos estamos en el tiempo, siempre en un proceso dinámico. Somos un acto inacabado. Nos vamos construyendo poco a poco. Somos un proyecto. Por eso necesitamos ser conscientes de ese movimiento y ser intencionales. Es decir,
darle un sentido, una dirección, un significado a todo ese proceso progresivo. Eso se hace a través de establecer metas claras, concretas, evaluables y emocionantes. Metas que nos garanticen que estamos yendo hacia un destino, que estamos realizando lo que soñamos y queremos. Además de animarte, además de decirte que eres una persona valiosa, quisiera preguntarte cuáles son tus metas en la vida, cuáles son las metas de este día, de esta semana, de este mes, de este año. ¿Cuáles son? Trabaja en ellas. Tú sabes. El gobierno del presidente Petro propone un controvertido plan de reactivación. Dice que en 6 semanas sería presentado ante el país. Presentará un proyecto de ley ante el Congreso para aumentar las inversiones forzosas del dinero de los bancos. Según dijo el presidente Gustavo Petro, esta propuesta consiste en sacar del ahorro del público en los bancos un porcentaje para destinarlo a crédito barato con un costo financiero pequeño a las actividades de la producción, como se está haciendo desde hace décadas con la agricultura. Todavía no hay mucha claridad sobre esto qué significa y qué porción de los ahorros de los colombianos estaría pensando utilizar el gobierno del presidente Gustavo. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Son las 6 de la mañana y 56 minutos. Hay nuevas dificultades para la paz total del presidente Gustavo Petro por cuenta del secuestro de un grupo de militares en San José del Guaviare, a manos supuestamente de la Guardia Campesina. El ministro de Defensa está responsabilizando a las disidencias de alias Calarcá y advierte el ministro que podría estar en riesgo el cese del fuego con ese grupo ilegal. Nos atiende hasta ahora el doctor Camilo González Pozo. Él es el jefe del equipo negociador de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro con esa facción de las disidencias de las FARC. Doctor González, buenos días. Sí, muy buen día, un gran saludo. Doctor González, ¿qué saben ustedes sobre el secuestro de estos militares en el Guaviare? Pues la información que tenemos pues, está por Naciones Unidas, la OEA, el alcalde, la Defensoría del Pueblo, hasta ayer, ¿no? Que hablaban de que este grupo de campesinos de 94 juntas de acción comunal de varias veredas, no solamente de las de San José del Guaviare, sino que también tienen que ver algunas de la zona hacia Puerto Rico, Vistahermosa, La Macarena, están allí reclamando que la fuerza pública se desplace, tome distancia de ese lugar, pero que esa situación venía evolucionando y posiblemente en el día de hoy van a darle salida a la situación. Eso esperamos, ¿no? Estamos precisamente muy pendientes de las gestiones que están haciendo estos organismos nacionales y también, por supuesto, las entidades de gobierno. Doctor González, ¿y cuál es el plazo, cuál es el momento límite para saber si finalmente se rompe o no el cese con las disidencias de Calarcá? Pues la verdad que no sé, en relación a este tema del cese, pues es algo que hay que analizar de forma más pausada, porque pues no se puede decir que esa sea una operación militar de bloque de diseño con el cual estamos en la mesa. No, eso es una acción mediada por unas comunidades que por supuesto habitan en un territorio que durante 50, 60 años ha sido parte pues de los territorios conflictivos en Colombia con presencia de grupos armados. Pero pues yo me he reunido con muchos de estos líderes comunales y asociaciones, pues son civiles, no creo que estén en una operación militar ellos, y que sean ellos quienes tengan que definir sobre cese al fuego o no cese al fuego. Yo creo que no les corresponde, y a la mesa tampoco le corresponde ir allá a dirimir un problema de campesinos, un problema de orden público y de policía. Pero perdóneme, doctor González Pozo, si una persona, y en este caso no sé exactamente, y le pediría que nos dé el número que tienen ustedes, un número de militares
son secuestrados en una zona en la que tiene influencia un grupo de disidentes encabezados por Arias Calarcá, y el propio ministro de Defensa, su compañero de gobierno, advierte que si no son liberados se suspende el cese del fuego. ¿Para ustedes no es suficientemente claro que esas comunidades están siendo instrumentalizadas o hay vinculación de algunas personas de esas comunidades con esas disidencias? Pues que existen en esos territorios cohabitaciones, vínculos entre organizaciones sociales que están allí con la presencia de grupos armados, es algo que pues por supuesto tiene que establecerse, y que uno puede trabajar con la hipótesis de que hay influencia y que puede haber constreñimiento y presión. Pero eso no niega el hecho de que quienes están en el terreno, quienes están frente a la fuerza pública, pues son civiles, ¿no? Digamos, son diversos hechos que tienen que sopesarse, ¿no? De todas formas, ya sobre el asunto de cuándo se decide y cómo se decide la suspensión de un cese al fuego, yo creo pues que son consideraciones que tienen muchas otras variables. Pero el problema concreto allá, que es un problema de el bloqueo de tránsito